Esto somos Gloria y yo viendo por primera vez las fotos de nuestra boda. Qué bueno. Y estas son algunas de nuestras parejas. ¡Qué guay! Los slideshows. ¿Por qué son tan importantes los slideshows? Lo primero y principal es el cuidado y respeto a nuestros clientes. Ellos son los que merecen toda nuestra atención. Son los que nos han pagado y los que han confiado en nosotros para que contemos su historia y para preservar sus recuerdos. Tenemos que estar entregados a ellos y a su historia. Este es el primer objetivo a la hora de hacer un slideshow. Que ellos se emocionen reviviendo su día. Nos han contratado para eso, para que puedan volver al día de su boda. Gracias a nuestro trabajo. A través de las fotos, sí, pero con el slide podemos ir un paso más allá. No tenemos que perder de vista que estamos en una industria emocional. No estamos haciendo fotos a paisajes, a producto. Estamos haciendo fotos a personas. Y las personas somos seres emocionales. Y tenemos la responsabilidad tanto profesional como moral de devolverles algo que sea muy personal para ellos. Por eso nosotros creemos muchísimo en contar historias, porque el poder de las historias es increíble. Cuando alguien te dice, te voy a contar una cosa, te voy a contar una historia, automáticamente tu atención se centra en lo que tiene que contar. Cuando cuentas una historia, atrapas la atención de las personas. Y si además en esa historia están ellos, los protagonistas, su familia, sus amigos, conectan a un nivel muchísimo más profundo. Y como he dicho, todo esto se puede conseguir simplemente con las fotos. Pero creo firmemente que a través de los slideshows podemos llegar a un nivel muchísimo más profundo. Crear historias sencillas, siempre ha sido importante y ahora no hay excusa para no hacerlo. Porque PicTime ha creado una nueva funcionalidad para crear slideshows y es tan sencilla que, como digo, no hay excusa para que no se hagan. Unos pocos pasos y listo. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, crear un slideshow es muy fácil. Estamos dentro de una de las galerías con todas las fotos de los clientes y nos iríamos aquí abajo y en este icono de aquí que pone crear slideshow, le daríamos aquí. Y ahora te sale una opción que es muy chula, que podemos elegir el formato de la proporción de cómo queremos que se vean las fotos, porque ahora mismo tienen 3, el 3x2 que sería la proporción del tamaño de foto normal, 16/9 que sería el tamaño de vídeo, la proporción de vídeo, y luego que este es muy chulo, que está muy guay, que es el que está pensado para el teléfono. Entonces está como muy chulo las 3 opciones. Entonces vamos a elegir, por ejemplo, esta de 3x2, vamos a poner aquí el nombre, por ejemplo, boda. Muy original. Continuamos y ahora esto es muy fácil. Aquí nos da 2 opciones. Tenemos todas las fotos que hemos subido a la galería y las podemos ir eligiendo, o podemos hacer, si ya tenemos una selección previa de las fotos del slide, pues le daríamos aquí, subimos las fotos y ya está. Esto además no aparecería como una escena más dentro de la galería. La pareja no vería ahí como una escena que pone slideshow, sino directamente aparece el slide. Esto es solo como para trabajar y crear el slide. Entonces, cualquiera de las 2 opciones. Si queréis elegir las fotos, pues yo, bueno, aquí tiene una opción en la que podemos hacer que las fotos se vean un poquito más grandes para que no nos dejemos ahí los ojos seleccionando y listo. Ahora, en plan de muestra, voy a seleccionar algunas fotos un poco random para ver cómo funciona. Bueno, ya está, he hecho una selección así un poco rápida de 48 fotos. Esto en una boda no lo haría una selección un poco más grande, en plan de 200 fotos o algo así. Entonces daríamos aquí a añadir fotos. Bueno, ya lo tenemos aquí, fíjate que dice que pone 1 minuto 40 segundos con 50 fotos. ¿De dónde saca este tiempo? Bueno, de una de las cosas más chulas que tiene, que es el beat match, es decir, que va a ir la música pasando las fotos al ritmo de la música, ¿no? Entonces, por defecto, tenemos aquí, bueno, podemos cambiarlo, que dure en 0,5 segundos, 1 segundo, 2, 3, o podemos decir que vaya un beat match lento o rápido, o podemos hacer que todas las fotos encajen en la canción. Lo chulo es esto es bastante guay porque lo que hace es que le da dinamismo al slide. Entonces en este caso vamos a elegir el slow y ya está. Aquí podemos elegir cómo queremos que las fotos vayan transicionando. Si queremos que sea una disolución de foto a foto, que vayan a corte, que haya un degradado a color o algo así. A mí me gusta un poco más a corte, esto ya es algo personal, yo lo pondría aquí, pero que sepas que están aquí las opciones. Podemos añadir marca de agua, podemos decirle aquí que no se permita la descarga, esto como queramos, ¿no? Entonces ahora vendría el momento de añadir la música. Lo de la música está genial porque hay una cantidad de canciones alucinantes que además están libres de derechos. Son músicas que podemos usar libremente, podemos publicar, podemos compartir el vídeo en Facebook, en redes, en YouTube, que no va a haber restricciones. Es música pensada para esto.
Entonces tenemos además, la podemos seleccionar un poquito por el rollo rollo feliz, fiesta, calmado o algo así, ¿no? Y hay un montón aquí de filtros. Incluso puedes añadir tus favoritas o cosas así, o puedes añadir incluso tu propia música o tu pista de audio, que esto es muy interesante si queréis añadir, por ejemplo, los audios de la boda. Entonces, por ejemplo, aquí voy a buscar algo tipo, no sé, un mood más romántico, por ejemplo. Y fíjate que aquí vienen, pues eso, todas las canciones, con la duración, que esto está pensado para esta cantidad de fotos. Sí, y este micrófono de aquí dice que tiene voz, la del cantante, entiendo. Entonces nada, seleccionamos la canción que queramos, vamos a seleccionar, por ejemplo, esta misma de aquí, le damos a continuar y ya está. Aquí te dice que para que encaje en la duración entera necesitaríamos añadir 45 fotos más, cosa que podemos hacer. Si le damos aquí, podemos añadir fotos y ya está, no hay ningún problema. Y si no, aquí va a estar durando y cuando termine las fotos, pues se acaba la canción, hace ahí una disolución progresiva y ya está. Entonces, para que podemos aquí mover las fotos, el orden. Si no nos gusta cómo queremos hacer algún cambio para que tenga más sentido narrativo, pues por ejemplo, esta la quiero mover para aquí y esta la quiero poner también por aquí, sin problema. Y luego tiene una opción muy chula también, que podemos cambiar un poquito, podemos hacer dípticos si queremos. Si nos vamos aquí, sale la opción de, bueno, aquí podemos poner títulos, como lo queremos. Bueno, esto aquí podéis trastear para que vean las opciones que tiene. Pero si por ejemplo en algún momento queremos que salga, imagínate una foto vertical, esta, y queremos cambiarla y que salgan dos fotos, pues podemos moverla. Podemos decir aquí que aparezca, por ejemplo, esta foto de aquí. Incluso podemos hacer un crop aquí, por si queremos que encajarla de alguna manera o algo así. Aquí le daríamos un tic, como que está bien, y ya está. O podemos, si no queremos hacer eso, imagínate que aquí queremos cambiar el fondo, el color de fondo, pues podemos darle, decir, pues bueno, es que me gusta este color y quiero aplicarlo a todas las fotos, pues ya está. O tengo un color yo personalizado de marca que lo quiero seleccionar, pues lo seleccionas y listo. Bueno, estas son algunas de las funcionalidades que tiene, que esto es muy chulo. Y ya está, ya lo tendríamos, ya estaría todo terminado. Si quisiéramos añadir una canción más, porque tenemos un montón de fotos más, pues le daríamos aquí a añadir música, le ponemos otra canción y listo, se iría sumando a la duración total. Si ya lo hemos terminado, podemos darle aquí a Share y podemos descargar el archivo, el MP4, esto tarda unos minutos, o lo podemos integrar, lo podemos pegar a través de un código en nuestro WordPress o en Squarespace. Y si lo quieres dejar integrado todo dentro de tu entorno, de tu web, pues ahí lo tendrías. Y si no, pues quedaría dentro de la página de la galería de PicTime. Le daríamos aquí a Done y ahora nos va a preguntar si queremos que este slideshow esté visible o de momento oculto. Esto es, imagínate que tú quieres hacer el slide, pero no quieres que todavía lo puedan ver la pareja. Bueno, pues lo puedes esconder o puedes decir hacer visible. Vamos a, por ejemplo, a esconder para que veas cómo se podría luego hacer visible. Nos iríamos otra vez aquí. Aquí ya te pone con el ojo ahí tachado, como que no se ve. Le damos aquí y ahora volvemos a darle a Done, le decimos visible y ya lo tendríamos. Y ya está. Ahora si le damos a Preview Gallery para ver cómo lo vería la pareja, aquí tendremos todas las fotos. Vamos a ir directamente al final con el slide que hemos creado y si le damos aquí a reproducir, para que veas cómo va el bitmatch. Está muy chulo, funciona muy bien. Esto luego lo pueden ver a pantalla completa. Y listo, ya está terminado. En muy poquitos pasos ya hemos creado un slide con PicTime. Unos poquitos pasos y listo, ya está terminado. Somos personas que trabajamos para otras personas. Y las personas somos seres emocionales. Con los slideshows incluso la percepción de tu trabajo es mucho más alta de lo que realmente es, debido al modo en el que lo enseñas. Es como una especie de packaging virtual. A mí me ha pasado en bodas que terminas con la sensación de que no ha sido tu mejor día, por el motivo que sea. Y gracias al modo en el que has enseñado tu trabajo a través de una historia, con una música chula, van pasando las fotos, incluso metes algo de audio que hayas grabado allí, tu trabajo mejora por el modo en el que lo has enseñado. Y de algún modo es como que se compensa. Y hay que tener en cuenta que para ellos son sus fotos, es su boda y nunca lo van a percibir de la misma manera que lo podemos ver los fotógrafos. Esa barrera emocional ya está rota.
te los llevas a tu terreno y has ganado, y todo esto se genera con los slides. Con esta nueva funcionalidad de PicTime ya no hay excusa para no poder hacer slides y conseguir gracias a esto que tus clientes se emocionen con tu trabajo.